¿Quiénes somos los argentinos? Es una pregunta que viene al caso en estos momentos que estamos viviendo. Para llegar a alguna conclusión, vamos a ir al tiempo de los festejos que se preparaban para el sesquicentenario del descubrimiento de América. En aquellos momentos donde se planteaba que había habido un encuentro entre españoles y americanos, discutimos la cuestión y llegamos a una conclusión. La conclusión es que los argentinos reconocemos 4 raíces en nuestra identidad. La primera sería, obviamente, la raíz aborigen. Este continente hacía más de 40.000 años que estaba habitado por decenas y decenas de pueblos en distinto grado de desarrollo, cazadores-recolectores, agricultores ya sedentarios establecidos, otros en los momentos históricos en que se estaban en transición de la primer estadio al segundo, y también altas culturas, las llamadas altas culturas, con una economía muy desarrollada, pero fundamentalmente basada en la agricultura y la ganadería, pero que también desarrollaron la vida en ciudades importantes. Esto pasó en México, los mayas, los aztecas, el imperio azteca, pasó en América del Sur con el imperio incaico, que en realidad tiene muy poco tiempo de vida, pero que estaba en plena expansión cuando llegan los españoles. También hay unos pueblos originarios con un grado interesantísimo de desarrollo en lo que hoy día es Colombia, que son los chibchas, o fueron los chibchas, de los que casi no se habla. En cuanto a nuestro territorio, tenemos fundamentalmente en lo que hoy es el noroeste argentino, culturas en transición hacia una economía cultivadora con pequeños pueblos. Ya en el litoral comienza el cultivo del maíz principalmente. En la zona de que hoy es Córdoba y Santiago estaban los comechingones y sanavirones, que estaban también en una etapa de cultivo, sedentarizados, y los huarpes en lo que hoy es Cuyo. Yendo hacia el sur ya tenemos los pueblos tehuelches, de los cuales pertenecen lo que hoy es provincia de Buenos Aires, los pampas y querandíes, y yendo hacia el sur tenemos distintos pueblos que comparten idioma, costumbres, pero serían los tehuelches del norte, los guenaquén, los cheuchaquén, los penquén y los aoniquén ya bien al sur en la Patagonia, y finalmente los selknam y haus u onas en Tierra del Fuego. Bien, esta sería la raíz indígena. La segunda, obviamente, es la raíz española. España descubre América y se lanza a su conquista, hay que decirlo, a sangre y fuego, utilizando todos los métodos que se les ocurrieron de apropiación y exterminio. Exterminaron, vencieron, encomendaron, o sea, las encomiendas eran grupos de familias indígenas entregadas directamente a los conquistadores que se apropiaron de sus tierras para el trabajo, servidumbre prácticamente, y la esclavización de los pueblos enteros
en las minas de oro y plata. Acá en América del Sur tenemos como ejemplo siempre vivo las minas del Potosí, el Cerro del Potosí, donde entregaron su vida miles y miles de aborígenes. La tercera raíz sería, o es, la raíz africana. Cuando se instalaron en América inmensas plantaciones de algodón, de azúcar, de café, no alcanzaba o no servía la mano de obra indígena, y entonces se estableció en el mundo un comercio legal, que era la captura de africanos, que la hacían principalmente los empresarios portugueses, que se los vendían a los empresarios ingleses, que a su vez los vendían en las colonias españolas, también después en la colonia inglesa y más adelante Norteamérica y Brasil, o Estados Unidos, mejor dicho, y Brasil. Esta trata de personas tenía un mercado a donde se compraba legalmente y sin ningún empacho a las personas exhibidas, revisadas en su constitución, en mercados, en tablados donde se exhibía cada pieza de trabajador, de esclavo. En el Río de la Plata no hubo plantaciones, en todo nuestro territorio no hubo plantaciones, tampoco extracción de metales, por lo tanto fueron muchos menos los africanos que se dedicaron principalmente al sostén y mantenimiento y atención de las casas, de las estancias, no del ganado, sino de las casas, del trabajo doméstico. Y también de alguna industria casera que después vendían en la calle, a beneficio de sus amos, por supuesto. La cuarta raíz es la tremenda corriente inmigratoria europea que llega a nuestras playas, en general llegan a toda América, pero especialmente a Estados Unidos y a la Argentina. Y esta corriente europea, que involucra también asiáticos, pero mucho menos, generalmente de Medio Oriente, sirios, turcos han venido, y de todos los países eslavos, rusos, ucranianos, polacos, y también fundamentalmente, en gran cantidad, italianos y españoles, portugueses, franceses. Digamos, el mundo entero desembarcó en el puerto de Buenos Aires. Esta inmigración que cruzaba el mar empujada por las guerras europeas, por las persecuciones políticas, ya que la lucha de clases se agudizaba, ya había aparecido el manifiesto comunista de Marx y Engels, y muchos dirigentes obreros eran perseguidos, expulsados o huían directamente a otras tierras para salvar sus vidas. Y también el hambre y la falta de tierra, fundamentalmente de los antiguos trabajo servil que había. Tenemos que pensar que en Rusia recién en 1861 se liberó a los siervos de la sujeción a sus amos y a la tierra en que estaban, que no era de su propiedad. Toda esa gente quedó en libertad, pero sin tierra, digámoslo, sin tierra. Bueno, toda esa masa de gente inmigratoria se concentró más en la región del Río de la Plata, en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, aunque también en el norte y noreste. Bien, acá hay algo que decir, porque si no quedaríamos en deuda. De la corriente española y los aborígenes de América, de esa unión, digamos, violenta en un principio, después fue mermando, nace la mestización. Estos mestizos
nuestros gauchos, fueron los que llevaron sobre sus hombros la economía de las estancias, el trabajo de las estancias y de los pueblos en general, y también llevaron sobre sus hombros la independencia, la guerra por la independencia, junto con africanos, criollos, ya de varias generaciones, pero a quienes les debemos el reconocimiento que nunca tuvieron. ¿Por qué es necesaria la identidad? ¿Por qué estamos hablando de nuestras raíces y a ver el resultado de esas 4 raíces, la mezcla de esas 4 raíces es la que produjo estos argentinos que somos hoy? ¿Y por qué es tan necesario pensar, reflexionar, reconocer fundamentalmente nuestra identidad? Porque quien conoce quién es, su identidad, sabe a qué tiene derecho, cuáles son sus derechos, qué le corresponde y qué tiene que defender. Y hoy día, con esta guerra que estalló en Europa y que no sabemos cómo, cuándo y dónde va a terminar, yo creo que es muy importante la reflexión, porque nosotros tenemos territorio ocupado por fuerzas extranjeras. Todos sabemos que estoy hablando de las Islas Malvinas. En un próximo momento hablaremos del